Chile crece. Chile crece con la innovación, Chile crece con el emprendimiento, Chile crece con la educación. Chile crece. Chile crece con el emprendimiento, Chile crece con la innovación, Chile crece con la educación. Bienvenidos amigos a un nuevo programa, a una nueva conversación en Chile crece. Hoy queremos hablar de competitividad país, productividad de empresas y para eso, qué mejor que traer a un empresario que ha sido parte de la historia de estos últimos años en Chile en estos temas. Tenemos el gusto de contar en nuestro estudio con don Roberto Fantuzzi. Roberto, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Todo lo contrario, gracias a ti por acompañarnos. Roberto, tú egresaste a la Universidad de Chile en 67. Hace 1000 años atrás ya. Hace 1000 años atrás. Has tenido una carrera empresarial, pero también has tenido una carrera de servicio público, si se pudiera llamar servicio público. Tú eres director de varias fundaciones, estás metido en discusiones de temas estratégicos país, y eres absolutamente dedicado a perseguir lo que tú crees que es lo correcto. Incansable, diría yo. ¿Cómo sientes esta historia del país en los últimos 40 años? Así, mira, ¿cómo la ves en los distintos aspectos? Yo he pasado de todo, he tenido éxito, he tenido unos fracasos, unos guatazos, como dicen los jóvenes hoy día, que se caen a la piscina. Impresionante. Pero si uno quisiera vivir una historia, es la historia de Chile. Te cuenta, mi papá partió obrero, después hizo un taller, el taller se transformó en fábrica, vino la época de Frey que aumentó la demanda. Yo nunca se me va a olvidar que yo iba, bueno, mi papá por razones obvias nos llevaba todo el día a la fábrica. Achiadores en esa época eran los achiadores, hoy día ya no existen los achiadores. Paré de pedidos pendientes en el periodo que Frey, padre estoy hablando. Después vino la UP, la expropiación. Nosotros fuimos expropiados. Mi hermano sufrió en carne propia. Date cuenta, mi hermano había estado con algunos trabajadores desde niños chicos. Mi hermano partió a los 13 años, Ángel, y después tuvo que estudiar para ser candidato a diputado, porque necesitas tú el segundo medio. Viví ese momento histórico de nuestro país que hay que vivirlo. Date cuenta que compañeros míos me ofrece en esa época por la fábrica 5 Fiat 600, entonces yo le contesté, no te diré el nombre, pero si eso, la fábrica no fue robada, porque vale 5 Fiat, entonces vale 5 Fiat. Date cuenta, era una fábrica inmensa, la verdad que eso fue mérito de la familia como un todo. Haber vivido ese momento histórico cuando hubo en la fábrica. ¿Cuándo tú te metiste así en la discusión pública? ¿Tú de repente? Yo fui re divertido porque no me acuerdo la fecha exacta, porque date cuenta, en la fábrica antes se manejaba sin profesionales, si esa es la verdad, digamos las cosas como son. Yo iba saliendo de la Chile y creo que era el decreto 500 y tanto, era que te obligaban a llevar costos para fijarte el precio de los productos. Y el que me fijaba los precios, ¿quién era? Jorge Aguato, paladín hoy día de la empresa privada de la libertad de precios. Entonces, cada vez que me lo encuentro, nos reímos, porque son hechos que uno no puede recordar. Nos fijaba una coctelera más caro, era el decreto, era más caro que la coctelera que se hacían durante todo el año, valía la pena regalarla. Bueno, pasamos esas consecuencias. Vino la expropiación, después vino la devolución. En la devolución también hay que reconocer que los trabajadores se dejaron llevar por el momento histórico. Hay que reconocer que fueron convencidos de tomarse la fábrica, cuando nosotros fue tomada, pero no la devolvieron en malas condiciones. En segundo, me acuerdo que la mayor parte de los empresarios cuando le devolvían la fábrica echaban a todos los revoltosos, que lo llamaban en esa época. Nosotros creo que echamos 2 o 3 por otras razones, que no eran por razones ni políticas ni por revoltosos. Pero ¿por qué tomamos esa medida? Porque consideramos que el trabajador no tenía cero responsabilidad en ese momento.
se tomaban la fábrica porque le vendían una pomada que era atractiva para ellos y puede haber sido positiva también para ellos. Oye, Roberto, y en toda esta historia que estamos comentando, uno va sufriendo en carne propia muchas cosas, sobre todo familiares. Hay racionalidad, hay pensamientos propios y hay sentimientos mezclados. Y tú siempre como que has sabido pasar sobre eso y estar mirando un poquito más adelante. Fíjate que yo con mi hermano Ángel, que nunca peleábamos, y hasta que se murió lamentablemente un accidente, pensábamos totalmente distinto en política. Por ejemplo, yo era partidario que el periodo ese de Pinochet debería haber sido lo más corto posible. Y él era partidario de la otra cuestión. Pero nos llevamos muy bien en el aspecto empresarial. Yo creo que eso... Y vino el periodo del año 82, el año 82 fue una crisis, oye. Yo me acuerdo que teníamos tetera como para 4 años, en bodega, con la demanda de ese momento, para 4 años. Entonces ahí tuvimos a los trabajadores como 6 meses pagándole sueldo a los trabajadores en sus casas. Y esto trae como consecuencia una debilidad de la empresa en el aspecto financiero. Pero considerábamos que era justo. Y bueno, después se normalizó la situación, volvimos a recuperarnos, salimos bien de esa crisis. La que nos agarró mal fue el 98, con una inversión muy grande en bienes de capital. Porque teníamos, nosotros le llamábamos venta insatisfecha, la diferencia entre la venta y lo que podíamos producir, esa era la venta insatisfecha. Y hicimos la inversión y pega la picata, ¿verdad? El 98, el frenazo con la inversión. Y ahí la banca se comportó relativamente mal para mi opinión personal, porque no nos renegociaron la deuda. Y cuando la compra otra persona X, da lo mismo el nombre, le renegocia la deuda y todo. Entonces, aquí el grado de influencia dentro de la banca era fundamental. Lamentablemente, perdimos la empresa y yo me he ido recuperando, es impresionante, pero no he aprendido absolutamente nada. El hombre siempre se tropieza con la misma piedra. Pero de alguna manera el ser empresario, uno está metido en esta cosa y hay mucho de pasión. No solo hay racionalidad, pero también hay mucha pasión y mucho sentido de misión. Fernando, ¿cómo no vas a estar agradecido de trabajar en algo que te gusta? Que es un privilegio que debe ser re poco. Yo lo paso en buen chileno, entre comillas, el descueve de lo que hago. Tú estás en la Sexma. Hoy día, por eso te digo, estoy tropezando con la misma piedra, porque cuando Fantuzzi se habilitó, yo creo que... Porque siempre uno es responsable. Y yo siempre me acuerdo del padre Felipe de Río, no sé, hoy día de nuevo está con mucho prestigio. Y Felipe siempre decía que la cultura chilena, me saqué un 7, me pusieron un 1. Todos los éxitos son míos, me saqué un 7. Y me pusieron un 1, todos los fracasos son el 8. Es como la frase de Nicanor Parra que decía que el equipo chileno es bueno, pero la mala suerte lo acompaña. Siempre está la excusa. Yo creo que ahí cometimos un error porque mi hermano se dedicó a la política, yo me dediqué a los gremios, entonces hubo un pequeño abandono que había sido reemplazado por otras personas. Porque hoy se muere el presidente de Estados Unidos y lo cambian inmediatamente, se muere el Papa y lo cambian inmediatamente. Pero yo creo que no supimos y yo hice unas charlas después relacionado con las empresas familiares. Yo creo que es fundamental, porque hay universidades que están aplicando metodología para enseñar todo esto, ¿verdad? Hay algunas, la Wolf y Valle, pero no de forma masiva, ¿no? Porque eso, ¿a dónde llega? Llega a las grandes empresas, donde también son empresas familiares. Pero en el mediano empresario no, hay muchas empresas familiares. Todas, yo creo que el 100% debe ser familiar. Entonces, ahí falta una metodología, incluso... se llama El Rey León, porque si tú viste la película El Rey León, bueno, El Rey León es la expresión misma de una empresa familiar. El líder, la señora, el heredero, el hermano o pariente, puede ser un pariente cercano, celoso de lo que hace su hermano, la suegra, están todos los personajes que uno puede encontrar. Y todo se define en la mesa dominical, al final. Justamente. Por eso es que las empresas familiares son terriblemente productivas en los primeros periodos, porque no trabajan de lunes a viernes, trabajan de lunes a domingo. Claro. Porque el domingo, como se hace el almuerzo familiar, se sigue hablando del tema que uno conoce, no hay hablando de otra cosa. Ahí se toman las decisiones. Las decisiones y todo lo que... Pero yo creo que hasta ahora tengo bastante edad ya, lo estoy pasando bien en la actividad nueva de SECMA. Ojalá que el oxígeno es suficiente, porque Chile está en una luz amarilla que hay que hacer algo. Yo no me quedaría satisfecho. Date cuenta,
el 2002 teníamos el 20% de la exportación de manufactura. Manufactura nosotros la definimos que pasa por más de 3 procesos. Y hoy día estamos en el 11. O sea, no, tú me vas a decir el precio del cobre, pero el precio del cobre sí. Pero no, tú pero sabes, los productos primarios en general, casi el 70% del total son el cobre, la fruta. Está bien. hablando con un amigo mío que es economista, digamos, y que vive fuera de Chile, pero es chileno y mira con mucho cariño a Chile, él comentaba, decía, uno de los tremendos problemas que tenemos es que se ha desarmado el tejido productivo nacional, se está desarmando. No queda nada. Oye, si uno hiciera el experimento que hicieron los Estados Unidos en una época que para convencer a la opinión pública que la gente se empezaba a desnudar, todo lo que era de Estados Unidos te quedaba en el cuerpo. En el cuerpo. La corbata china, los zapatos búlgaros, de donde fuese. Y la mujer cada... Aquí andaríamos... El calzoncillo. Aquí andaríamos ni en calzoncillo. Yo creo que nada. Si hoy día no tenemos nada. ¿Qué fábrica textil queda? Debe ser contada con el dedo de las manos. Fíjate que existía el Instituto Textil, me acuerdo. ¿Qué fábrica de calzado queda? Oye, Roberto, ¿y cómo ves tú que el país puede competir en un mercado que es global, que hay mucha competitividad, que está la influencia, la tremenda influencia de China, que está... ¿Cuál es el espacio para Chile? Mira, yo sigo insistiendo en una cosa. Mucha industria nacional es capaz de competir con la industria internacional, porque el país es un país totalmente abierto. Lo que pasa es que hay una competencia desleal enorme. La mayor parte de los productos que llegan a nuestro país, como no tenemos en la aduana fiscalizadores suficientes, porque no le dan los recursos, no es culpa de la aduana, no tiene los recursos suficientes, pasan volando, entonces los productos importados no tienen normas y los nuestros no exigen las normas. Tenemos el SAC, tenemos el del Instituto Eléctrico y de Gas, ¿cómo se llama? Bueno, tiene un nombre todo con sigla, ¿verdad? Que se te dejan caer, te paraliza. El otro día nos reíamos que teníamos un amigo que estaba haciendo en su época las luces de Pascua, hasta que llegaron en China, que valían 1.000 pesos, no sé cuánto. Los 50 metros. Sí, pero ojo, se quemaron cuántos árboles con esa usted, porque en el nivel no estaba normal. Incluso una casa se quemó, lamentablemente. Entonces, esas son competencias leales que es imposible competir con una situación igual a esa, es imposible. En la parte de ASEXMA, ya en tu rol, digamos, gremial, ¿cuál es el ambiente? ¿Cuáles son las propuestas que están haciendo? Mira, ¿Cuál es la receptividad del gobierno frente a las propuestas? Hay una actitud que yo no comparto mucho. Yo reconozco y a veces me hago un poquito de gente que piensa no a favor mío, sino que diametralmente opuesto a mí. Yo creo que hay un Estado que no me gusta a mí en nuestro país. ¿Tú fuiste empresario en el 82? ¿Alcanzaste a ser o todavía era universitario? Bueno? No, yo era universitario todavía. El 82 pasó algo que, ¿cómo me puedo expresar? Todo era negativo, todo era negro, nadie veía la luz del túnel. Claro, si yo llego a mi fábrica, ¿verdad? A una fábrica con un estado depresivo, que veo todo negro, o un negativismo, lo voy a irradiar al resto, ¿verdad? No. Si no, oye, no hay ningún secreto lo que te dice. Y todos te están mirando, Todos están mirando, entonces lo multiplico, porque teóricamente uno está, en ese caso particular, está liderando a ese grupo. Ahora, yo no sé si me está quedando el mismo gusto, todo se ve como nebulosa, media rara, etc. Viene una reforma tributaria que para mi opinión no es mala. Espera un segundito que vamos no es mala en el sentido de las pequeñas empresas. Vamos a volver sobre el estado anímico y su implicancia y vamos a tomarnos un par de minutos para agradecerle a las empresas que hacen posible que estemos en esta interesante conversación en el día de hoy con Roberto Fantuzzi. Queremos agradecer a la empresa Berger y Berger, a la consultora Berger y Berger. Si usted tiene un negocio que quiere crecer, que quiere una opinión distinta para ver alternativas de crecimiento, Berger y Berger. Y si usted todavía de los que cree que cambiar la educación toma una generación, investigue con Galileo. Cuando yo entro a Galileo, juego, estudio, hago evaluaciones. Es que a veces hay páginas que
sirven para estudiar, pero son así súper aburridas. Y este no, pues este es como más tecnología y es más divertido porque los contenidos tienen dibujos, videos y... Me gustó mucho meterme a Galileo porque yo podía jugar y a la vez aprender. Cuando le enviábamos los trabajos por Galileo, ellos tenían la labor de meterse a un computador. El 85% de los alumnos venían con su tarea hecha el día siguiente. Y específicamente Galileo lo tenemos desde este año. Pero Galileo nos ofrece otra forma de trabajo. Nos ayuda bastante porque están los contenidos y los temas a trabajar de cada grado dosificados de acuerdo a nuestro diseño curricular. ¿Por qué? Porque es más gráfico, es visual. Bueno, aquí estamos conversando en una entretenida conversación con Roberto Fantuzzi. Bienvenido a los que se integran en el programa y también a los amigos de regiones, que gracias a los canales regionales pueden participar de esta conversación. Estábamos hablando con Roberto del estado anímico de los empresarios y estábamos hablando de ASECMA y su estado anímico. ¿Cómo? Tú decías que... un grado de pesimismo por las reformas que hay, ¿verdad? Entonces yo le digo, mira, es efectivo, pero yo creo que la mejor protección de cualquier inversión, de cualquiera de nosotros, es la paz social. Si nosotros obtenemos recursos suficientes para mejorar nuestra educación, que es una bomba social, mejorar la salud, que es otra bomba social, yo creo que damos un paso enorme y en vez que tu propiedad o tu galpón valga 100, vale 120, o si no se hace absolutamente nada, va a bajar a 50 en un momento dado. Y yo hago la pregunta con el respeto que me corresponde. Uno pondría un peso de inversión en Venezuela que tuviese 0 impuestos hoy día, es difícil, ¿verdad? Entonces, la paz social es lo primero que hay que conseguir, para mi opinión personal, y eso es entregar los derechos que corresponden a los ciudadanos, porque esto no estamos en el año 30 ya. Las personas saben lo que tienen, los derechos que tienen. Los derechos que tienen, los deberes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso para mí es fundamental. Y la otra que me ha traído cierta dificultad en las conversaciones es que yo no haría una postergación de la reforma laboral, porque algunos ya están pidiendo, como la situación se ha desacelerado, porque si yo pido una postergación, ¿qué estoy dando la señal al mercado? Que el solo hecho de conversar con los trabajadores, de agregar valor o quitarle valor, que en este caso es quitarle valor, porque si lo quiero postergar es porque le voy a quitar valor a la competitividad, estoy dando una pésima señal. ¿Cómo somos capaces, y aprovechar esta crisis, transformarla, cómo somos capaces, empresarios más trabajadores, aprovechar esta crisis para salir más competitivos de lo que éramos en la fase 1 o en la fase 0? Y eso no se está dando. A mí, fíjate que me encantaría que se sentara la CUT con la CPC. Y además, no solo la CPC, sino que donde están los problemas, que son las pequeñas y medianas empresas. Porque la CPC, seguramente todos tienen sindicatos, todos tienen mejores formaciones, todos son casi en la mayor parte profesionales o técnicos, a donde está la mano de obra no calificada en los otros sectores que nunca le dan el pase para conversar con ellos. A mí me llamó mucho la atención, he participado en 2 seminarios sobre colegios técnicos profesionales y educación técnica profesional, y una de las personas habló sobre capacitación. Y cuando habló de capacitación, era un mundo que yo no conocía. Yo he trabajado toda mi vida en capacitación, y lo que dijo ese señor me interpretó 0, que la capacitación no había servido, según el informe de la Ragaña, algo así, que me cuesta pronunciarlo, mi dislexia. ¿Cómo no van a servir nada? ¿Sabes que hay un tema ahí en el tema de capacitación, y me gustaría conocer tu opinión? Porque nosotros tenemos un problema que se arrastra desde la educación. Al final, conocen la encuesta, ¿cierto?, de la OTIC, de la Cámara Chilena de Construcción. El 43% de los chilenos no entienden lo que leen, y eso es verdad. El 50% no entiende operaciones numéricas básicas. ¿Cómo se puede manejar la capacitación cuando tenemos habilidades básicas que no están? Pero justamente, fíjate que yo creo que ahí es donde...
porque la capacitación, y fíjate que este argumento que me diste tú, debería haberlo dicho en la mañana, porque me tocó en la mañana este tema. Hoy día la capacitación en los países desarrollados es para poner al día al trabajador, ¿verdad? Si está atrasado en el aspecto porque la tecnología cambia tan rápido, es para la reconversión del trabajador. Y hoy día gran parte de nuestros recursos los estamos usando ¿para qué? Para cubrir déficit de la calidad de la educación. Que la plata los países desarrollados es para lo otro, para la reconversión. Y nosotros tenemos que dar un paso hacia atrás para cubrir el déficit de la educación. Y eso nos quita y nos limita. La estadística, yo tenía entendido que era el 50% de la gente no sabe interpretar qué es lo que lee. El 98% sabe leer. Pero leer no significa que sea interpretar, que son dos cosas el no se pueden. 80% no es capaz de sacar conclusiones de lo que leyó. Mira, es peor todavía, es peor. Claro. Entonces, hay una debilidad que eso nos limita para incorporar valor agregado a nuestros productos que pretendemos exportar, ¿verdad? Para ser competitivos. Pero también es injusto porque a veces hablan de productividad. Antes ayer salió, creo que en uno de los diarios, que Chile es 1/3 de la productividad de Estados Unidos. Claro, el trabajador puede ser 1/3, depende del bien de capital que le ponen al frente. Si tiene un bien de capital que vale millones y millones de dólares y el chileno le pone un bien de capital que vale $100.000, claro, va a tener productividad más baja, pero no por razones propias de él, sino que también por el bien de capital al cual está manejando. Yo creo que esas variables son fundamentales. Pero hay que hacer el esfuerzo y seguir discutiendo. Yo creo que no sacamos nada. Si hubiera que hacer foco, Roberto, porque cuando uno ve este es un animal muy grande, ¿cierto? Si hubiera que hacer foco para el aparato productivo nacional, ese tejido productivo, digamos, de empresas medianas y pequeñas que están desapareciendo. ¿Cuáles crees tú que son los focos, los 3 ejes donde debería hacerse un esfuerzo relevante? Mira, no es ningún secreto. Yo creo que todo el mundo está pegando el grito en el cielo por el costo de la energía. El otro día tuve la oportunidad de conversar con alguien de Madeco, que es una empresa emblemática. Hablar de Madeco había que agachar la cabeza. Cerró Madeco. Una empresa... ¿Cerró Madeco? Claro, cerró. Hace unos 2 o 3 meses atrás. Mira. Cerró Indalum. Cerró Cap Plancha en Concepción. El otro día CIMED hizo un cónclave, una encerrona de muchos empresarios para conversar e intercambiar ideas. Invitaron a políticos, economistas, etcétera, etcétera. Y me llamó mucho la atención que han cerrado en el sector metalúrgico empresas grandes del orden del 16. Sino que piensan que el próximo año van a cerrar 26 más. Esto trae como consecuencia que el sector metal mecánico queda casi en la mínima expresión. ¿Por qué han perdido competitividad? Por la vía de 2 caminos: energía, tipo de cambio, que los economistas creen que las empresas se hacen como un interruptor, se prende y se apaga. Cuando el dólar estuvo a 4.50 por un periodo muy, muy largo, muchas empresas se asfixiaron. Entonces volverla a darle el oxígeno no es prender es un proceso. Es un proceso, más o menos. Dejó de invertir, trabajadores que se fueron, hay que recuperar. No es fácil. Los economistas, y a mí yo me río que cuando estaba a 4.50, ellos no veían ninguna posibilidad que pasara los 4.50, ¿de acuerdo? Sí. Yo sé que estarán pensando los mismos que hicieron esa aclaración. Deben estar guardando los papeles y quemándolos. Está a 580. Entonces, a estos valores ya las empresas se hacen un poquito más rentables, porque cuando hablan de 580, dicen, ¿quiénes son los beneficiados? Los exportadores. No. Es la industria nacional. Los exportadores están metidos dentro de la industria nacional. Ellos son industria nacional. Pero si yo fabrico, y siempre digo lo mismo, fabrico zapatos para el mercado interno, me sube el dólar, tengo más posibilidad de competir con el zapato importado. Obvio, se genera un espacio ahí. Un espacio, una brecha. Hablabas de la energía, hablabas del tipo de cambio, y ¿hay alguna otra área que tú yo creo que el otro factor es el capital humano, ¿verdad? Que lo estábamos comentando, que ahí hay grados de responsabilidad nuestro. Porque si uno analiza la capacitación en nuestro país, por muchos años hemos invertido muy poco, porque no es gasto, ¿verdad? Y segundo, esa inversión teóricamente es subsidiada por el Estado. Además, generalmente las escuelas técnicas, la capacitación técnica no sale a la calle. Entonces no es escuchada, no está en la mesa de discusión. Yo hoy día andaba con un mameluco. Porque
el doctor se siente orgulloso de andar con el delantal blanco, ¿verdad? Y hay muchas actividades que la gente se siente orgullosa de lo que es. Hoy día me extraña mucho porque un técnico, un chef, anda de blanco, está fijado y con su control. Pero yo veo a ninguno, yo por ejemplo debería andar de mameluco. Y orgulloso. Y orgulloso. Y no me atrevería a ponérmelo. Mira qué ridiculez. Orgulloso, claro. Yo siempre, bueno, me puedo acordar el nombre que era un señor de barba muy consecuente, fue presidente de la CUT muchos años, que creó la CUT, que murió hace poco, que murió en la iglesia de San Francisco. Clotario Blest. Clotario Blest. Sí. Yo nunca se me va a olvidar que iba por Curicó y veo a Clotario Blest de mameluco y me bajo y le digo, lo quiero felicitar porque usted sí que es consecuente, ¿verdad? Bueno, siempre fue muy consecuente. Siempre, y nunca negoció. Sí. Puede pensar distinto a uno. Pero tremendo un tremendo personaje, ¿verdad? Puede pensar diametralmente opuesto a uno. Estamos llegando, se nos pasó la hora volando, o sea, este programa dura media hora, se nos ha pasado el tiempo volando. Y junto con agradecerte tu presencia acá, ¿qué te gustaría que pasara en Chile? Así en un minuto. ¿En un minuto? Ver a la Barbarita, ver a Andrés y ver a alguien del gobierno, el Ministerio del Trabajo, firmando un gran acuerdo de largo plazo. Que eso lo hicieron los españoles en su época, hace muchos años, cuando se dieron con dificultades mucho mayores que las que tienen hoy día. Porque un acuerdo social es fundamental para cualquier país del mundo. Ver esto de buscar el enemigo dentro de nuestras propias empresas, yo creo que hay una ridiculez enorme. ¿Cómo somos capaces de sumar? No restarnos entre nosotros. Roberto, y lo último, que nunca hemos sabido vender el concepto de que los grandes inversionistas de este país no son tanto los empresarios, hay empresarios grandísimos, pero son los propios trabajadores que tienen su plata en la AFP, que están puestas en acciones, que no la administran ellos, son discusiones de carácter político, pero son inversionistas. O sea, su pensión depende de lo que justamente, que anden muy bien donde esté puesta la plata. Bueno, Roberto, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto haberte tenido acá, tu casa, cuando quieras. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, espero que ustedes hayan gozado tanto como nosotros esta conversación, esta reflexión, más que una conversación, sobre Chile, la coyuntura, las posibilidades con Roberto Fantuzzi. ¿Quién mejor que él, con toda su historia, trayectoria, que poder compartir estos temas con nosotros? Hasta una próxima. Chile crece. Chile crece con la innovación, Chile crece con el emprendimiento, Chile crece con la educación.